estamos de regreso a las 8:45 en este segundo segmento de entrevistas. Vamos a conversar ahora con Edgar Gutiérrez. Edgar Gutiérrez forma parte de ese grupo de 7 personas que han estado asesorando al presidente de la República para poder determinar cuál debía ser la propuesta de reforma del Estado, cuáles de esas reformas del Estado tendrían que caer a reformas constitucionales puntualmente. Están dentro de ese grupo, entre otras personas, gente que son de gobierno, Antonio Arenales, que es el secretario de la Paz, está Fernando Carrera, secretario del CGPLAN, está también el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, pero también forman parte de ese grupo gente que es ajena al Ejecutivo. Está Oliverio García Rodas, quien es del Congreso de la República, Edgar Gutiérrez, Eddie Stein y Mario Fuentes Tarac. Son 3 que son de gobierno, 3 que son fuera de gobierno y 1 del Congreso de la República. Buenas noches, Edgar, bienvenido. ¿Qué tal, Quique? Buenas noches y gracias por la invitación. Hablemos un poquito de este tema. Se conforma este grupo de 7 personas, como expliqué ahora, 3 que son internos del gobierno, 3 que son externos. Incluso entre los 3 que son internos del gobierno, no necesariamente 3 piezas del partido, porque Fernando Carrera, aunque es del gobierno, no necesariamente ha sido del Partido Patriota, y hay 3 que son ajenos completamente. Empezamos un poco por esa parte. ¿Cómo se integran? ¿Cómo te invitan a participar de esto? ¿Cuál es la función que haces dentro de esto? Bueno, primero fue una invitación transmitida a través del ministro de Finanzas, Pavel Centeno, con el ánimo de discutir y buscar soluciones a la crisis de Estado, crisis de estatalidad le llamo yo, que es una cosa mucho más seria que la que estamos viviendo. Luego el presidente invita al grupo, es un grupo que él selecciona, al que él le dice abiertamente: hay problemas acá para llevar a cabo un programa de gobierno, para responder a las expectativas de la gente. Ustedes aconséjenme qué hago. Se escuchan varias opiniones. Básicamente yo diría, hay 3 vías. La vía de la reforma institucional, administrativa, que consiste básicamente en una reingeniería del aparato estatal, que no necesariamente tiene que tocar la Constitución ni leyes ordinarias. Algunas cosas se pueden hacer mediante procesos internos o procedimentales. Y otras leyes ordinarias, o en todo caso leyes de nivel constitucional, pero leyes. Pero leyes que no necesitan mucho trámite. Luego se discutió sobre la reforma constitucional. Y la reforma constitucional tenía 2 vías. La vía de la Asamblea Constituyente y la vía del Congreso, ratificada mediante consulta popular. El presidente decidió, y eso lo hizo ver en su discurso del 31 de mayo, en el aniversario 27 de la Constitución, su decisión, su voluntad de promover una reforma constitucional sobre 4 pilares. Y los dijo explícitamente: la reforma política, la reforma financiera o fiscal, la reforma del sistema de seguridad y de justicia y la transparencia y rendición de cuentas. Sobre esa línea nos pusimos a debatir, a deliberar durante varias semanas. De ahí salió, más o menos 21 de junio, la primera propuesta. 51 modificaciones más 4 transitorios. Eso fue lo que se compartió con grupos organizados de la sociedad civil. Ha habido una serie de consultas, de deliberaciones, de propuestas y contrapropuestas durante este tiempo. Yo diría, al día de hoy, o más bien al día de ayer, que fue la última reunión formal que tuvimos, ha quedado ya sobre una segunda versión, una propuesta un poco más, no cerrada diría yo, sino más delineada, más decantada. Siempre en las 4 grandes áreas. Siempre en las, digamos, 5 grandes áreas. Porque se agregó el tema de pueblos indígenas posteriormente. Que era fundamental. O sea, no podíamos hablar de reforma constitucional, a mi manera de ver, sin que los pueblos indígenas estuvieran reflejados ahí como un actor fundamental del pasado, pero también del futuro de esta nación. Entonces, ahora estamos, yo diría, en la etapa final, después de recibir propuestas, algunas verbales, otras por escrito, tratar de integrar y buscar hasta donde se puede los consensos sobre unas ciertas líneas de reforma que sí son indispensables. Quiero decir con esto, hubo, como bien dijiste, 51 reformas. De estas, varias de ellas, muchas de ellas no tenían que tocar la Constitución. Se podían hacer, y de hecho se van a hacer, se van a proponer mediante leyes ordinarias. Otras incluso mediante reglamentos. Ahora, en las propuestas que van a quedar finalmente, yo diría hay 2 mensajes.
Uno, lo que sí se tiene que reformar, porque no hay otra manera, si no es tocando la Constitución, y otro aspecto, menciona el caso de la ley de servicio civil, la carrera, la profesionalización de los servidores públicos, que puede quedar mediante leyes ordinarias, pero es importante, súper importante, que quede reflejado en la Constitución como voluntad política. Cuando hagamos este análisis de esas 51 y esas 4, ya está más o menos delineado cuántos artículos van a quedar propuestos. En particular, hay temas que ya se definió, porque esto no lo vamos a tocar como reforma constitucional, pero debiera tocarse en la ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo. O sea, hay temas que sí hay consenso en que se tienen que tocar, aunque no sean reforma constitucional. Correcto. De esos artículos, como en cuántos vamos ya en este momento. Se ha trazado ya en 2 o 3 ocasiones la fecha que había dicho el presidente, había dicho 2 de junio, después dijo 2 de julio, después dijo 16 de julio, ya vamos por el 2 de agosto, un mes después de la primera fecha que había planteado, y aún no se ve la luz al final del túnel. No sabemos realmente para cuándo está la propuesta final. Yo no me atrevería a decir una fecha porque eso corresponde al presidente. ¿Pero qué tan cerca estamos del consenso final entre ustedes 7? Yo diría que estamos en el tramo final. Yo creo que estamos ya decantando los últimos asuntos. Las consultas han sido, bueno, no ha sido una consulta, con varios sectores se ha hablado 2, 3, 4 veces y ha habido muchos foros, algunos dentro de Casa Presidencial, otros fuera de Casa Presidencial. O sea, ha habido un debate muy animado, para mi gusto todavía insuficiente. Y sectores que han salido tajantemente a decir no estamos de acuerdo con las reformas. CACIF en una primera instancia sale abiertamente, USAC incluso de alguna forma sale a decir no estamos de acuerdo, aunque después dice en algunas cosas estamos de acuerdo. Correcto. El grupo G4, aunque no ha hecho una posición formal, como el señor Bian sí sale diciendo yo en lo personal no estoy de acuerdo. O sea, han habido ya posiciones de varios sectores importantes, Edgar, acerca de la negativa a apoyar las reformas. Yo no diría negativa. Es que vamos a ver, mi experiencia... Dijeron que no estaban de acuerdo. Mi experiencia... No sé qué no tiene de negativo esto, pero... No, mi experiencia es que la gente está diciendo básicamente se necesita una reforma. Como que hay consenso en eso. Ahora, ¿qué reforma? ¿En qué aspectos? ¿Y en qué momento? ¿Y cómo? Porque puede ser constitucional o no. Sí, yo diría que a mucha gente le alivió que fuera vía Congreso. Vía Constitución, vía Asamblea Constituyente. Cuando entras a la parte dogmática, a tocar el techo ideológico de la Constitución,